Hola, buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra lectura del día de hoy. Antes de iniciar nuestra lectura, vamos a hacer nuestra ya acostumbrada meditación para ponernos en el instante presente, para ubicarnos en el aquí y el ahora. Cerramos los ojos. Percíbete internamente. Percibe tu respiración. Siente su ritmo y su profundidad. Date cuenta que tu respiración es la función que te permite ser consciente de que tu cuerpo tiene vida. Suelta cualquier pensamiento que esté pasando por tu mente. A través de la atención hacia tu respiración. Simplemente sé consciente de ella. La respiración también te lleva a percibir las sensaciones de tu cuerpo. Y date cuenta que también es un vehículo de comunicación entre tu ser exterior y tu ser interior. Conéctate con tu presencia, con tu existencia real, con tu verdadero ser. Y desde este lugar, ábrete a recibir lo que la lectura el día de hoy tiene para ti. Suelta cualquier expectativa. Simplemente ábrete a recibir. Respiramos profundo, inhalar, exhalar. Abrimos los ojos. Un curso de milagros, libro de texto, capítulo 7, los regalos del reino. Subcapítulo 10, la confusión entre dicha y dolor.
Al igual que este mundo, el reino es el resultado de ciertas premisas. Puede que hayas llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de él es porque no alcanzas a verlo en su totalidad. Estás dispuesto a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica. ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios las ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar. Y donde les corresponde estar es en tu mente, como parte de tu identificación con la suya. Sin embargo, tu estado mental, así como tu reconocimiento de lo que se encuentra en tu mente, depende de lo que crees acerca de ella. Sean cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. No cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que sí se encuentra allí. Sin embargo, aunque puedes negar la función que Dios mismo le encomendó a tu mente a través de la suya, no puedes entorpecerla. Dicha función es la conclusión lógica de lo que eres. La capacidad para la conclusión lógica de algo depende de que estés dispuesto a verla, pero la verdad de esa conclusión no tiene nada que ver con que estés dispuesto a que así sea. La verdad es la voluntad de Dios. Comparte su voluntad y estarás compartiendo su conocimiento. Niega que su voluntad sea la tuya y estarás negando su reino y el tuyo. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitar dolor. Obviamente, nadie se opondría a este objetivo si lo reconociera, mas el problema no estriba en si lo que el Espíritu Santo dice es verdad o no, sino en si quieres o no escucharle. No puedes reconocer lo que es doloroso de la misma manera en que tampoco sabes lo que es dichoso. Y de hecho, eres muy propenso a confundir ambas cosas. La función primordial del Espíritu Santo es enseñarte a distinguir entre una y otra. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Y mientras tengas dudas con respecto a lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Esta confusión es la causa del concepto de sacrificio. Obedece al Espíritu Santo y estarás renunciando al ego, pero no estarás sacrificando nada. Al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflictos. Por eso es por lo que tienes que demostrarte a ti mismo lo obvio. Para ti no es obvio. ¿Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti? ¿Crees también que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios? Por lo tanto, ¿crees que tienes en ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable? Sin embargo, Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya porque es la suya.
Los deseos del ego no significan nada porque el ego desea lo imposible. Puede desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. En esto estriba la debilidad del ego, así como tu fortaleza. El Espíritu Santo se pone de tu parte y de parte de tu fortaleza. Mientras de una u otra forma rehuses seguir las directrices que te da, es que quieres ser débil, mas la debilidad es atemorizante. ¿Qué otra cosa entonces podría significar esta decisión, excepto que quieres estar atemorizado? El Espíritu Santo nunca exige sacrificios. El ego, en cambio, siempre los exige. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, o sea, la dicha y el dolor, solo puede deberse a la proyección. La proyección es una confusión de motivaciones y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía, pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. En este caso, siempre significa que el seguidor es el que no lo es. Sin embargo, esto también depende de sus propias creencias. Al creer que puede traicionar, cree que todo lo puede traicionar a él. Mas esto se debe únicamente a que eligió acatar un falso consejo. Incapaz de seguir ese consejo sin miedo, asocia el miedo con el consejo y se niega a seguir cualquier tipo de consejo. No es sorprendente que lo que resulta de esta decisión sea confusión. El Espíritu Santo, al igual que tú, es digno de toda confianza. Dios mismo confía en ti, por lo tanto, el hecho de que eres digno de toda confianza es incuestionable y será siempre incuestionable, no importa cuánto dudes de ello. Dije antes que tú eres la voluntad de Dios. Su voluntad no es un deseo trivial y tu identificación con su voluntad no es algo optativo, puesto que es lo que eres. Compartir su voluntad contigo no es optativo tampoco, aunque parezca serlo. La separación radica precisamente en este error. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Se te dio todo, porque así lo dispuso Dios. Esa es su voluntad y tú no puedes revocar lo que Él dispone. Ni siquiera el abandono de la falsa prerrogativa de tomar decisiones que con tanto celo guarda el ego se puede lograr deseándolo. La voluntad de Dios, quien nunca te dejó desamparado, lo logró por ti. Su voz te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha y te liberará de la confusión a la que has dado lugar. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios, cuya voluntad es la voluntad del Padre, toda vez que la voluntad del Padre es su Hijo. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios, la cual no conoces porque estás confundido con respecto a lo que tú dispones. Esto significa que estás confundido con respecto a lo que eres. Si eres la voluntad de Dios,
y no aceptas su voluntad, estás negando la dicha. El milagro es, por lo tanto, una elección acerca de lo que es la dicha. Por tratarse de una elección en cómo compartir esa, por tratarse de una lección en cómo compartir, es una lección de amor que es a su vez dicha. Todo milagro es, pues, una lección acerca de lo que es verdad, y al ofrecer lo que es verdad, estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Bueno, hasta aquí la lectura de este capítulo llamado La confusión entre dicha y dolor. Lo que puedo rescatar o reflexionar de esta lección es irme hacia lo que al principio la lectura te habla de las creencias, ¿no? Y te habla de que, déjenme lo busco porque sí, lo iba a apuntar y ya no lo apunté, no cabe duda. Que no lo encuentro. Pero al final, bueno, está en la primera parte que habla de las creencias y yo me puedo ir a esta creencia que tenemos de la separación, ¿no? Sé que es algo repetitivo, pero creo que el curso pues siempre te va a hablar de esta creencia que tenemos en relación a que estamos separados de la fuente. Entonces, cuando tú crees, cuando tú tienes esa creencia, es evidente que vas a abrirte a percibir o lo que vives la vida desde esa creencia de separación. Y desde esa creencia de separación te defines, ¿no? Te defines tú, o sea, tú crees que estás separado de Dios, pero en la lectura te dice que ¿crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti? ¿No? O sea, desde ese lugar ya estás como creyéndote separado, fíjate, son como tres creencias. ¿Crees que hacer lo opuesto a la voluntad de Dios va a ser más beneficioso para ti? ¿Crees que es imposible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios? ¿No? Por lo tanto, crees que tienes ante ti una elección imposible, la cual es a la vez temible y deseable.
Entonces, estas dos creencias vienen del ego, porque después te dice, los deseos del ego no significan nada porque el ego desea lo imposible, ¿no? Entonces, lo que el capítulo te dice primero es esto, ¿no? Que crees, cuando crees en lo que te acabo de decir, estás en el ego, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que vas a estar confundido, ¿no? Y vas a estar, y al ego de alguna manera le conviene porque esto eh, lo fortalece. El que tú estés confundido al ego lo fortalece. Sin embargo, cuando empiezas a ver que solo puedes ejercer la voluntad de acuerdo o con la voluntad de Dios, el ego va a empezar a debilitarse, ¿no? Dice, el Espíritu Santo nunca exige sacrificios. ¿No? Entonces, cuando tú te rehusas a seguir la voluntad de Dios o tu voluntad verdadera, de alguna manera fortaleces a tu ego y te vuelves como débil, te eliges ser débil, ¿no? O sea, como que entras en este círculo vicioso en donde tú eliges hacerle caso a tu ego, ¿no? Y tu ego se fortalece, pero tú como ser, bueno, no como persona viviendo en este mundo ilusorio, se siente débil o se siente atemorizado. Y eso no le conviene, bueno, bien, eso le conviene al ego, porque el ego lo que quiere es mantenerte en esa confusión, ¿no? Entonces te dice que cuando estás confundido, estas creencias que te acabo de decir son las que te llevan a la confusión entre el dolor y la dicha, ¿no? Entre el dolor y entre el dolor y la dicha. ¿Por qué? Porque nosotros estamos basándonos en nuestra dicha y nuestro dolor eh, eh, o sea, que la dicha y el dolor que podamos sentir o percibir depende de las cosas del mundo, ¿no? Depende de lo que estemos viendo. Y si lo que estamos viendo es ilusión, nunca sabremos realmente eh, cuál es la verdadera dicha, ¿no? ¿Cuál es la dicha de la que Dios, o sea, la dicha de acuerdo a la visión de Dios? Entonces, como estamos confundidos y nosotros basamos nuestra dicha, nuestro dolor con base en lo que vemos con los ojos del cuerpo, no con la visión de Dios, siempre estaremos confundidos, ¿no? Bueno, es lo que yo entiendo que te dice. Me está costando un poquito de trabajo como hacer esta reflexión, pero le voy a seguir. Eh, Acuérdate que eh, el curso dice, cuando enseñas, aprendes, ¿no? Entonces estoy enseñando y aprendiendo al mismo tiempo junto contigo. Mira, te dice aquí, el Espíritu Santo nunca exige sacrificios.
El ego, en cambio, siempre los exige. Cuando estás confundido con respecto a la diferencia entre esas dos motivaciones, o sea, la dicha y el dolor, solo puede deberse a la proyección, es lo que te acabo de decir. Cuando tú estás confundido entre si tienes dicha verdadera o dolor, esto es proyección, ¿no? Y la proyección siempre va a venir del ego. La proyección es una confusión de motivaciones y dada esta confusión, tener confianza se vuelve imposible. Nadie obedece de buen grado a un guía en el que no confía, pero eso no quiere decir que el guía no sea digno de confianza. Entonces aquí te está diciendo que el ego siempre te va a llevar a la proyección y cuando tú te proyectas confundes la dicha y el dolor, ¿no? Y obviamente tú no confías en esta como que cuando estás dentro de esa confusión empiezas a no confiar. Es algo como raro, si tú lo quieres poner así o yo lo quiero poner así, porque es como esta parte de que sé que está el ego, sé que estoy confundido, sé que el ego no es de confianza, pero sigo confiando en él, ¿no? Sigo de alguna manera viendo la vida a través del ego, viviendo la vida a través del ego, aunque sé que no es de confianza. Por eso es que en la lección te dice que el Espíritu Santo exige sacrificios, ¿no? Más bien que el Espíritu Santo nunca exige sacrificios. El ego sí, ¿no? El ego siempre te va a llevar hacia sacrificar una cosa u otra, ¿no? Hacia ver cómo, bueno, así lo veo, hacia ver en cualquier cosa que hagas, te va a confundir con respecto a qué te va a dar dicha, ¿no? Entonces, lo que comprendo en esto es que siempre habrá bajo la percepción o la proyección del ego, siempre todo lo que hagas, aunque tú creas que eso que estás haciendo te va a llevar a la dicha, va a ser como una recompensa secreta. Y cuando tú haces algo para obtener algo, en este caso podría ser la dicha, esa dicha ya no es dicha, ¿no? Esa dicha ya no es verdadera, porque está sujeta a una recompensa secreta, no es honesta, no es fiel, no tiene fidelidad, porque lo que estás haciendo es como condicionar tu acción para obtener la dicha que crees que vas a tener. Entonces, por eso es que el libro te dice que hay una confusión de niveles, no, perdón, que hay confusión, que esto te lleva a una confusión, porque siempre que tú actúas bajo la premisa de que si dices X te va a llevar dolor, pero si haces X, eliges Y, te va a dar dicha, eso viene del ego. Entonces tu dicha ya no es dicha verdadera, ¿no? El haber hecho algo para obtener la dicha o la felicidad o sentirte bien o lo que tú quieras siempre va a estar sujeta a esa elección que hiciste para obtenerla, ¿no? Con esa condición hiciste lo que hiciste o elegiste lo que elegiste para tener dicha, para tener alegría, para sentirte bien. Entonces ahí es donde viene como esta recompensa secreta, ¿no? De elegir algo para algo. Entonces aquí lo que yo comprendo y entiendo y es mi reflexión es que eso no es dicha, que aparente ser dicha y es donde está la confusión, ¿no? El ego siempre va a insistir en confundirme, el ego siempre va a insistir en hacerme ver que tengo que elegir algo, ¿no? Que la elección, así que tengo que elegir para poder llegar a la dicha
quiero tener, ¿no? O a la paz que quiero tener, o a la alegría que quiero sentir, o a la tranquilidad que quiero sentir. Entonces, bajo ese esquema, ya la elección que estás haciendo ya no es como honesta, ya no es de acuerdo a lo que tu ser realmente, ya no está de acuerdo al ser, sino va a estar siempre sujeta al ego, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que al final la lección te dice es que de alguna manera escuches la voz de Dios, porque tú eres su voluntad, ¿no? Y que al momento en que tú eres su voluntad, en el momento en que tú sientes que tú eres la voluntad de Dios, como que vas a ver esa capacidad que no tienes que decidir nada. De hecho, te dice, la única manera de escaparse del error, de la confusión, en donde tú haces cosas para quitarte el dolor y ser feliz o estar en paz, ¿no? Ese es el error, ¿no? Que viene del ego. Entonces te dice, la única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Esa es su voluntad y no puedes revocar lo que él dispone. Entonces luego te dice, su voz te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha y te liberará de la confusión a la que has dado lugar. No hay confusión alguna en la mente de un hijo de Dios, o sea, un hijo de Dios, el hijo de Dios, acuérdate que es como ese pensamiento en donde estamos todos, ¿no? Donde está la afiliación y tú y yo y todos somos parte de la afiliación, cuya voluntad es la voluntad del Padre, toda vez que la voluntad del Padre es su hijo. Entonces te dice que escuches la voz de Dios, ¿no? Porque ella es la que te guiará hacia hacia distinguir verdaderamente lo que es el dolor, o sea, el dolor de la dicha, ¿no? Y, como unos párrafos atrás te dice que tu guía, que de alguna manera el que te va a acompañar en esta distinción entre lo que es dolor y lo que es dicha va a ser el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que de alguna manera es el que te va a guiar. Entonces, por eso es importante, regreso a lo mismo de las acciones últimas que les he comentado, la expiación. La expiación te va a permitir como escuchar esa voz de Dios para poder de alguna manera empezar a ver la visión de Dios en lo que estás viviendo. Pero no es que elijas la visión, no es que tú digas, ya, voy a cambiar de percepción y voy a cambiar de manera de pensar y voy a cambiar, no, y voy a hacer esto. No tiene nada que ver con eso, más bien tiene que ver con la entrega que tú le haces al Espíritu Santo y que de alguna manera, en automático, sin que tú te des cuenta, esa visión te va a llevar, ¿no? Tú vas a empezar a escuchar la voz de Dios que de alguna manera te va a empezar a hablar y te va a empezar a decir cosas. Entonces, pero no estás eligiendo escucharla, simple y sencillamente estás entregando tu percepción errónea, ¿no? Al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer y de alguna manera te regrese la visión correcta. Pero tú no estás decidiendo cambiar la percepción que tienes, ¿no? Tú no estás yendo, o sea, ¿cómo te explico?
tú no vas a decidir, pues tú no decides cambiar la percepción, ¿no? Tú no decides que tú eres capaz de cambiar la percepción. Porque cuando decidimos esto estamos en el ego. O sea, si nosotros estamos decidiendo cambiar la percepción por nuestra cuenta, estamos en el ego. Y al ego le conviene que de alguna manera estemos ahí. Y me regresa a lo que te estaba diciendo. Cuando tú decides desde el ego, siempre va a dar, en el fondo, una recompensa secreta que no es honesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que te dice el libro, ¿sabes? Que date cuenta de que tú, y acepta que tú no puedes decidir, ¿no? Tu ego, tú no puedes decidir, simplemente suelta y entrega todo, tu percepción al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te regrese la visión, la verdadera visión. Sé que cuesta trabajo entender esto, sé que cuesta trabajo como comprenderlo, pero pienso que es así. Pienso que haciéndolo nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta de cómo nos sentimos a través de cómo nos vamos sintiendo con las prácticas que vamos haciendo. Solamente así hay que experimentar el curso, no hay que quedarnos en la lectura. Y de alguna manera yo creo que cuando entregas y se te regresa la visión de Dios, pero esa visión honesta, ya pues ahí es donde está el milagro, ¿no? El milagro del curso de milagros, ¿no? Yo te invito a que hagas la práctica. Yo no creo que hacer como querer que comprendas o como que entiendas no es mi función. Simplemente yo te estoy reflexionando acerca de lo que yo estoy leyendo y hoy llego a esta conclusión de que tengo que aprender a escuchar la voz de Dios, ¿no? Para poder de alguna manera, para que me llegue la visión verdadera, ¿no? La visión de Dios. Entonces, mientras yo esté en el ego, no voy a poder escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No es decidir, es como darte cuenta que estás en el ego, que estás confundido y hacer la entrega al Espíritu Santo, ¿no? Y estar, dice el libro, y poner mi pequeña dosis de buena voluntad para abrirme a escuchar la voz de Dios y ver qué pasa con eso en mi vida. Yo te invito a que lo hagas. A veces sí se complica, tenemos mucho ruido mental, mucho ruido del ego y puede hacer que de repente estemos confundidos, pero date cuenta, cuando estás confundido estás en el ego. Entonces yo te diría, apacigua, ¿no? O sea, apacigua tu mente, regresa a tu calma, cierra los ojos cuando estés viviendo una situación difícil o cuando estés queriendo aplicar las enseñanzas del curso, ¿no? Cierra tus ojos y permite, ¿no? Que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y solamente date cuenta de qué piensas, date cuenta desde dónde vienen esos pensamientos, date cuenta que esos pensamientos cómo te hacen sentir, ¿no? Y cuando hagas eso, entrégale todo, entrégale hasta yo te diría así, hasta hay que entregarle al Espíritu Santo cuando creemos estar felices, ¿no? Cuando creemos, porque no sabemos si esto viene del ego. Entonces, hasta esa parte hay que entregársela al Espíritu Santo para que nos regrese la verdadera visión, ¿no? Que es el amor, que es la luz, que es la paz, ¿no? Entonces,
cada uno de nosotros sabe dónde está dónde se ubica la verdadera paz, porque como te lo he dicho antes, la paz ya está en nosotros, simplemente que la tenemos como tapada, ¿no? Entonces yo te invito a que hagas este ejercicio. Esta lección sí me costó mucho trabajo como reflexionarla, hay que volverla a leer y pues yo solamente te quiero agradecer que me escuches. Honro, agradezco y bendigo tu existencia. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos el día de mañana con la siguiente lección. Que tengas un día lleno de luz, lleno de amor y lleno de paz. Gracias.